¿Qué pensarías si te dijera que uno de los hallazgos más importantes del siglo XX reveló conocimientos perdidos que amplifican las profecías más enigmáticas de la Biblia? Los rollos del Mar Muerto, ocultos durante casi 2000 años en las cuevas de Qumrán, contienen revelaciones sorprendentes sobre el fin de los tiempos, el Mesías y hasta dimensiones invisibles donde interactúan ángeles y humanos. Estos manuscritos no solo reflejan los textos bíblicos tradicionales, sino que los expanden, aportando capas de significado que habían estado fuera del alcance humano. Hoy, nos adentramos en lo oculto, los secretos enterrados en los rollos del Mar Muerto. ¿Cómo fueron descubiertos y qué verdades esconden? Acompáñanos mientras exploramos estos textos antiguos, las profecías que contienen y la visión que ofrecen sobre el plan divino para la humanidad. Y si este contenido te impacta, apóyalo con un me gusta y compártelo. Muchos han oído hablar de estos textos, pero pocos saben por qué se les llama los rollos del Mar Muerto. Todo comienza en un paisaje remoto y desolado, los acantilados áridos que rodean el Mar Muerto, en Israel. Un entorno caluroso, áspero, con vastas extensiones secas y cuevas escondidas en las rocas. Fue en este lugar inhóspito, cerca de un asentamiento llamado Qumrán, donde se produjo uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de la historia. En 1947, un pastor beduino, buscando una cabra perdida, arrojó una piedra dentro de una cueva. En vez de escuchar al animal, oyó el crujido de cerámica rompiéndose. Al investigar, encontró jarras de barro que contenían rollos antiguos, envueltos en lino y protegidos durante casi 2000 años. Estos manuscritos fueron llamados rollos del Mar Muerto, simplemente por el lugar donde fueron hallados, un rincón árido y misterioso cerca de uno de los cuerpos de agua más salados e inhóspitos del planeta. Irónicamente, en un mar donde no puede haber vida, fueron descubiertos textos que rebosan de sabiduría, profecía y profundidad espiritual. Cuando la noticia se difundió, arqueólogos y expertos acudieron al sitio y encontraron más rollos en casi una docena de cuevas cercanas. El contenido fue extraordinario. Entre ellos había copias antiguas de casi todos los libros de la Biblia hebrea, junto a escritos completamente desconocidos, que no aparecen en ninguna otra versión bíblica. Algunos datan del año 250 a.C., lo que nos permite asomarnos a los textos sagrados más antiguos del judaísmo, base del cristianismo siglos después. Hoy, estos rollos son considerados uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. No solo enriquecen nuestra comprensión bíblica, sino que nos revelan creencias judías antiguas, expectativas mesiánicas y enseñanzas espirituales que contextualizan el mundo en el que vivió Jesús. Han sido preservados con esmero, y siguen siendo estudiados más de 70 años después. Los rollos contienen una impresionante diversidad de textos, desde versiones de libros bíblicos hasta escritos únicos. Algunos son casi idénticos a los textos que conocemos, mientras que otros presentan nuevas narrativas, doctrinas y visiones que influenciaron profundamente a la comunidad de Qumrán, posiblemente los esenios, una secta dedicada a la pureza, el aislamiento y la devoción espiritual extrema. Entre estos documentos, los expertos encontraron los manuscritos más antiguos del libro de Isaías, casi intacto, reflejando con fidelidad las profecías que aún se leen hoy, sobre el Mesías, el siervo sufriente y la promesa de un reino venidero. Esto confirma la preservación fiel de las Escrituras y refuerza su legitimidad. Pero los hallazgos no terminan ahí. Junto a los libros bíblicos tradicionales, había textos completamente desconocidos hasta entonces, con contenido profético, rituales espirituales y visiones apocalípticas nunca antes vistas. Uno de los más fascinantes es el libro de los Jubileos, también llamado el Pequeño Génesis. Este reescribe grandes partes del Génesis y del Éxodo, ofreciendo una narrativa ampliada de los patriarcas, desde Adán hasta Abraham, con detalles ausentes en la Biblia canónica. Este libro resalta la importancia de un calendario solar de 364 días, dividido en estaciones exactas de 13 semanas, en oposición al calendario lunar usado en el judaísmo tradicional. Según los esenios, este calendario solar era divinamente ordenado y usado por patriarcas como Enoc y Noé. Ellos creían que usar un calendario desalineado distorsionaba el significado espiritual de los festivales y sábats, interrumpiendo la adoración verdadera. Este calendario no aparece en la Biblia, pero para los esenios, representaba la forma correcta de vivir en armonía con el tiempo sagrado de Dios. Otro texto poderoso es el rollo de la guerra, una visión apocalíptica que describe una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Mientras que la Biblia menciona una guerra espiritual, este rollo presenta una estrategia detallada paso a paso, cómo se organizarán las tropas, qué trompetas se usarán, incluso qué armas portarán. Los hijos de la luz, liderados por Dios y sus ángeles, representan a los justos. Los hijos de la oscuridad encarnan al mal, incluyendo al Imperio Romano y otras fuerzas opresoras. Este texto refleja cómo los esenios se veían, un pueblo escogido, apartado,
esperando el día en que lucharían junto a los ángeles en el juicio final. A diferencia de las metáforas bíblicas, este rollo ofrece un manual literal para el día del fin. Los esenios creían estar viviendo los últimos días, y para ellos, el rollo de la guerra era mucho más que una escritura, era un llamado urgente a la preparación espiritual y física. Un plan de batalla detallado que delineaba cómo alcanzar la victoria en el inevitable enfrentamiento entre el bien y el mal. Por otro lado, los himnos de acción de gracias son un conjunto de oraciones, confesiones y reflexiones intensamente personales que, aunque recuerdan a los salmos bíblicos, los superan en introspección y profundidad emocional. Estos himnos fueron escritos por miembros de la comunidad de Qumrán como expresiones de su devoción, aislamiento y pureza, reflejando su decisión de separarse de una sociedad corrompida y vivir bajo mandamientos estrictos como el remanente escogido por Dios. Uno de estos himnos expresa con fuerza la sensación de estar en exilio dentro de su propia tierra, viéndose a sí mismos como peregrinos espirituales alejados del templo y de las costumbres impuras de la mayoría. Aunque el libro de los Salmos también contiene mensajes de aislamiento y búsqueda de santidad, los himnos de acción de gracias llevan ese mensaje al extremo, muestran a sus autores viviendo al borde de la eternidad, esperando el juicio final que validaría su modo de vida. Reflejan una espiritualidad intensa, centrada en la pureza y en una entrega absoluta a la voluntad divina. Hablan de juicio, esperanza y una recompensa eterna para quienes se mantuvieran fieles. Otro texto de enorme complejidad encontrado entre los rollos es el rollo del templo. Este documento expone instrucciones precisas para construir un templo que, según el texto, superaría en santidad y gloria al mismo templo de Salomón en Jerusalén. Contiene detalles arquitectónicos, rituales de adoración y prácticas sacrificiales para establecer una morada digna de Dios en la tierra. Si bien el libro de Levítico ofrece lineamientos para el culto en el templo, el rollo del templo expande y profundiza estos mandatos, introduciendo nuevas leyes y rituales. Presenta una visión purificada del templo ideal que los esenios anhelaban construir, lejos de lo que consideraban la corrupción espiritual de Jerusalén. Para ellos, cumplir con estas normas era una preparación activa para la llegada del reino de Dios. Los rollos del Mar Muerto nos permiten comprender el corazón de la comunidad de Qumrán. Para ellos, estos textos eran revelaciones divinas, no simples manuscritos. Eran guías para vivir en armonía con la voluntad de Dios, en anticipación al fin de los tiempos y al establecimiento de un reino gobernado por la pureza, la justicia y la presencia divina. No solo contienen información religiosa e histórica, sino también visiones apocalípticas vívidas que describen con detalle el final de la historia humana. Para los esenios, una antigua secta judía probablemente responsable de conservar estos textos, la idea de un juicio divino inminente era el eje central de su fe. Se veían a sí mismos como testigos del capítulo final de la humanidad, y usaban los rollos como mapa espiritual para entender lo que venía. A diferencia del canon bíblico tradicional, que habla del fin de los tiempos en metáforas y símbolos, como en el libro de Daniel o Apocalipsis, los rollos expanden estas profecías, mostrándolas con crudeza y precisión. Las visiones apocalípticas que contienen describen juicios, batallas e intervenciones divinas, trazando con detalle el clímax final de la historia. En el centro de estas visiones se encuentra el pergamino de guerra, un texto que relata con minuciosidad la batalla final entre las fuerzas del bien, llamadas los hijos de la luz, y las fuerzas del mal, conocidas como los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz representan a la comunidad esenia y a todos los justos que defienden la ley de Dios, mientras que los hijos de la oscuridad encarnan tanto los impíos como las entidades malignas, incluyendo los ejércitos de Belial, una figura demoníaca que simboliza el mal absoluto. Aunque la Biblia menciona esta guerra espiritual, como en Efesios 6:12, donde se habla de luchar contra principados y potestades espirituales, el pergamino de guerra va mucho más allá. Detalla cómo se librará esa batalla, qué armas usarán, cómo se organizarán las tropas, qué trompetas se tocarán y hasta qué himnos se entonarán para invocar protección divina. Para los esenios, esta no era solo una guerra física, era una batalla profundamente espiritual, un conflicto cósmico en el que Dios mismo intervendría con plagas, terremotos y señales celestiales para derrotar a las fuerzas del mal. El pergamino actúa como un manual profético, una guía clara para estar listos cuando llegue ese día, cuando lucharían del lado de Dios en el enfrentamiento final. Uno de los aspectos más desconcertantes de esta escatología esenia es la idea de que no habría un solo Mesías, sino dos. Esta profecía, conocida como la doctrina de los dos Mesías, rompe con la visión tradicional que espera solo una figura redentora. Según los rollos, habría un Mesías sacerdotal, llamado el Mesías de Aarón, y otro de carácter real y guerrero, llamado el Mesías de Israel o Mesías davídico. El primero restauraría la pureza del culto, guiando espiritualmente al pueblo, mientras que el segundo lideraría la batalla contra los opresores y establecería el reino de Dios en la tierra. Aunque la Biblia no menciona explícitamente esta idea, algunos estudiosos encuentran pistas en textos como Zacarías 4 o el Salmo 110,
donde se combinan los roles sacerdotal y real. Para los esenios, estos dos Mesías representarían el doble enfoque de Dios, espiritualidad y liberación. Juntos, conducirían al pueblo a un reino santo en el que los justos vivirían en paz. Esta visión no solo reinterpreta el concepto mesiánico, sino que posiciona a los esenios como vigilantes, esperando no solo un salvador espiritual, sino también uno militar. Entre los textos más asombrosos destaca el rollo de Melquisedec, que presenta a este personaje como una figura central en los últimos tiempos. Mencionado brevemente en Génesis 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec bendice a Abraham y luego aparece en el Salmo 110 como un sacerdote eterno. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, lo compara con Cristo, pero el rollo de Melquisedec va más allá. Lo presenta como un juez divino que regresa al final de los tiempos para liberar a los justos y condenar a los malvados. Este Melquisedec no es solo un símbolo, es una figura activa en el juicio final, un sacerdote celestial que ejecutará la justicia de Dios en los últimos días. En este pergamino, Melquisedec aparece como un redentor celestial enviado para derrotar a Belial y ejecutar justicia divina. Los esenios creían que el Señor regresaría en el día de la expiación para perdonar los pecados de los justos y guiarlos al juicio final. Para ellos, el papel de Melquisedec tenía un profundo simbolismo, era la manifestación de la justicia eterna y de la misericordia de Dios, encarnada en un sumo sacerdote celestial que se enfrentaría a las fuerzas de la oscuridad y redimiría a quienes permanecieran fieles. Otra visión apocalíptica impresionante encontrada en los rollos del Mar Muerto es la de la Nueva Jerusalén, una ciudad utópica y gloriosa que, según el texto, descendería del cielo como el hogar eterno de los justos. Esta visión coincide con la del Apocalipsis 21, donde Juan describe la ciudad santa bajando del cielo, adornada como una novia para su esposo. Pero los rollos aportan detalles adicionales. La ciudad tiene 12 puertas, una para cada tribu de Israel, y está diseñada con precisión matemática. No es solo un espacio físico, sino una realidad divina iluminada por la presencia de Dios, donde no existirán el dolor, el pecado ni el sufrimiento. Cada puerta está custodiada por un ángel, y la luz de Dios disipa toda oscuridad. Para los esenios, esta ciudad no era solo una promesa profética, sino su herencia asegurada. Creían que, si vivían con absoluta pureza y obediencia, un día cruzarían sus puertas sagradas. Esta esperanza fue una fuente constante de fuerza y motivación frente a un mundo que consideraban extraviado. Los rollos también se sumergen profundamente en el plano espiritual invisible, ofreciendo descripciones detalladas de ángeles que protegen y guían a los justos, y de demonios que intentan corromperlos. En estos textos, los ángeles no son solo mensajeros, sino guerreros celestiales listos para intervenir. Los esenios creían que estos seres observaban sus vidas constantemente, registrando sus actos y defendiendo a quienes seguían la voluntad de Dios. Los rollos establecen jerarquías angelicales específicas, cada una con un papel clave en el juicio final y en la restauración del reino de Dios. Por otro lado, también describen entidades demoníacas que operan activamente para desviar a las personas del camino correcto. Esta visión espiritual amplía lo que dice la Biblia sobre la guerra espiritual y proporciona una imagen vívida de los conflictos invisibles que los esenios creían enfrentar diariamente. Para ellos, los rollos eran más que textos, eran una preparación concreta para el fin de los tiempos. Reflejaban una comunidad que vivía en constante expectación, impulsada por profecías, purificación y la firme esperanza en el reino venidero. Los esenios no veían estos escritos como literatura religiosa, sino como un manual de vida, una guía divina que moldeaba cada aspecto de su existencia. Se consideraban los hijos de la luz, un grupo selecto encargado de preservar la ley de Dios, proteger el conocimiento sagrado y prepararse para la batalla final que purificaría al mundo. Esta conciencia del juicio inminente los llevó a adoptar una vida de extrema dedicación, aislándose de la sociedad que consideraban espiritualmente corrupta. A diferencia de otros grupos judíos de su tiempo, como los fariseos o saduceos, los esenios se retiraron al desierto, formando una comunidad cerrada cerca del Mar Muerto. Esta separación no era solo geográfica, era profundamente espiritual. Estaban convencidos de que el templo en Jerusalén se había contaminado, y que solo alejándose de esa corrupción podrían mantenerse en santidad y listos para la intervención divina. Vivían como guardianes de la adoración verdadera, comprometidos con la oración, la simplicidad y la observancia estricta de leyes rituales. La pureza era el eje de su vida. Los rollos revelan que seguían reglas mucho más estrictas que las leyes bíblicas. Sus rituales diarios incluían oraciones comunitarias, ayunos regulares y baños purificadores que no eran simples actos religiosos, sino preparación consciente para la llegada del reino. Cada comida, cada reunión, cada oración tenía un propósito divino. Vivían como si cada acto fuera parte de una estrategia sagrada para vencer en la guerra final entre la luz y la oscuridad.
Aunque la Biblia aborda las leyes de pureza en libros como Levítico y Deuteronomio, los esenios llevaron estos principios a otro nivel. Por ejemplo, se purificaban antes de compartir alimentos, considerando que incluso comer debía hacerse en un estado de santidad. Rechazaban la riqueza personal, vivían en comunidad y veían su estilo de vida como una armadura espiritual. Esta forma de vivir era, para ellos, esencial para ser reconocidos como justos cuando llegara el día del juicio. También practicaban el celibato, algo que los diferenciaba de otros grupos judíos que valoraban la familia y la descendencia. Para los esenios, renunciar al matrimonio era una forma de mantenerse enfocados en lo espiritual y evitar distracciones terrenales. Se consideraban una comunidad completamente consagrada a Dios, apartada del mundo, entregada por completo a una misión divina. Esta vida comunitaria estaba regida por reglas estrictas, bienes compartidos, responsabilidades colectivas y un comportamiento disciplinado. Todo se realizaba en unidad, con humildad y sentido mutuo de propósito. Creían que sólo así podrían encarnar verdaderamente a los hijos de la luz. Este estilo de vida no era simbólico, era una preparación real para la gran confrontación espiritual. Otro pilar fundamental era el estudio riguroso de los textos sagrados, especialmente de los que hoy forman parte de los rollos del Mar Muerto. Ellos creían que estos escritos ocultaban misterios divinos, revelaciones sobre la voluntad de Dios, el juicio final y la dimensión espiritual del reino. Se veían como guardianes de un conocimiento sagrado que el resto del mundo no comprendía. Este estudio no era ocasional ni superficial, era continuo, disciplinado y profundamente espiritual. Estaban convencidos de que, al sumergirse en estos textos, se mantenían vigilantes y adquirían la sabiduría necesaria para interpretar las señales del tiempo. Los rollos revelan que los esenios consideraban el estudio espiritual como parte de una batalla mayor. Para ellos, comprender las visiones apocalípticas, el rol de los ángeles y demonios, y los misterios de la creación era un acto de alinearse mental y espiritualmente con el plan de Dios. Esa conexión les daba fuerza para mantenerse firmes en un mundo que, según su visión, se había desviado de la verdad divina. Tal vez el aspecto más poderoso de la vida esenia era su esperanza inquebrantable. A pesar del aislamiento, del rechazo social y de sus estrictas disciplinas, vivían guiados por una visión del reino venidero que les daba propósito y sentido. Las descripciones de la Nueva Jerusalén y de la era mesiánica encontradas en los rollos les ofrecían una razón para resistir y mantenerse fieles. Creían que su pureza, sus sacrificios y su entrega serían recompensados cuando el reino de Dios se manifestara en la tierra. Para los esenios, esto no era solo una creencia teológica, era el centro de su vida diaria. Los rollos hablaban de un futuro donde los justos heredarían un mundo libre de pecado, lleno de paz, gobernado por la justicia divina. Cada dificultad que enfrentaban, cada tentación superada, era parte de su preparación para ese día. Su esperanza era firme porque estaba anclada en la promesa de Dios, una promesa tan real que vivían como si pudiera cumplirse en cualquier momento. La dedicación de los esenios lanza un reto directo al creyente moderno. En medio de un mundo saturado de distracciones, su ejemplo nos recuerda la urgencia de vivir con propósito, pureza y conciencia eterna. Su estilo de vida nos invita a evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos realmente preparados? ¿Qué implicaría vivir con una devoción constante, con la mirada puesta en el reino de Dios como ellos lo hicieron? Los rollos del Mar Muerto y la vida de los esenios muestran a una comunidad que eligió vivir al borde de la eternidad, tomando en serio el llamado a la fidelidad. Su ejemplo nos impulsa a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual, a preguntarnos si estamos preparados para permanecer firmes cuando la oscuridad avanza. Nos enseñan que la fe no es una idea abstracta, sino un compromiso diario que transforma la vida. Estos rollos nos ofrecen más que historia o teología, son una llamada urgente que resuena a través del tiempo. Como hemos visto, capturan la esencia de una comunidad profundamente comprometida con la voluntad de Dios, convencida de que estaban llamados a ser guardianes de la verdad, viviendo con un sentido constante de urgencia y propósito. Su visión del fin de los tiempos, su disciplina, su pureza y su intensa expectativa de redención nos desafían a vivir con la misma seriedad. Entonces, ¿qué nos revelan los rollos hoy? ¿Y cómo pueden estos textos antiguos transformar la manera en que vivimos ahora? Los esenios creían que estaban justo al borde de la historia, a solo un paso de presenciar la intervención divina. Su nivel de preparación espiritual y física plantea una pregunta directa para nosotros: ¿qué tan preparados estamos nosotros para nuestras propias batallas espirituales? Los rollos revelan una disciplina firme, una conciencia constante de la presencia de Dios y una determinación por vivir de acuerdo a su ley en cada aspecto de la vida. En un mundo que distrae fácilmente, los rollos nos recuerdan la necesidad de vivir con una mentalidad eterna. Al igual que ellos, enfrentamos el riesgo de la complacencia, atrapados en la rutina, olvidando lo trascendente.
Ellos nos invitan a ser intencionales, a priorizar lo espiritual, a vivir cada día como si estuviéramos más cerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Para los esenios, esta vigilancia no era opcional, era la clave para heredar el reino. El concepto de una guerra cósmica entre la luz y la oscuridad, descrito en el rollo de la guerra, refuerza la realidad de esa lucha espiritual. Para ellos, esa guerra no era una metáfora, era una realidad viva que influía en cada decisión. Se veían como hijos de la luz, responsables de defender la justicia en un mundo dominado por el pecado. Este sentido de identidad espiritual nos recuerda que también somos parte de una batalla invisible, una que exige resiliencia, oración y lealtad inquebrantable a Dios. La Biblia habla de esto en Efesios 6:12, donde se dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales de maldad. Los rollos del Mar Muerto no solo reflejan esa enseñanza, sino que la expanden, mostrando cómo los esenios se preparaban activamente, tanto física como espiritualmente, para enfrentarla. Nos recuerdan que la fe no es pasiva, requiere disciplina, acción y valentía para resistir todo lo que nos aparta de la verdad. La visión de la Nueva Jerusalén en los rollos ofrece un mensaje de esperanza que sigue vigente. Los esenios creían que esa ciudad santa descendería del cielo, un lugar perfecto para los justos, donde no habría dolor ni maldad. Esta imagen se conecta con la promesa de Apocalipsis 21, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde Dios enjugará cada lágrima y todo será renovado. Para los creyentes de hoy, esta esperanza es un ancla. Nos invita a mirar más allá del sufrimiento actual y mantener la fe en el reino que vendrá, donde la paz y la justicia de Dios reinarán para siempre. Cada acto de fe, cada momento de fidelidad, nos acerca a esa realidad. Los esenios vivían como si ya estuvieran en camino hacia esa ciudad eterna, y su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. El rollo del Mar Muerto también nos desafía a redefinir qué significa vivir una vida fiel. Los esenios practicaban una devoción que iba más allá de lo superficial. Su compromiso con la pureza, la vida comunitaria y la preparación espiritual mostraba un nivel de entrega que abarcaba cada rincón de su existencia. No solo creían en las promesas de Dios, vivían para ellas. Este es un llamado a nosotros, a llevar nuestra fe a todas las áreas de la vida, en nuestras decisiones, relaciones, trabajo y tiempo personal. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se limita al templo, sino que transforma la manera en que actuamos día a día. Por último, los rollos revelan una dedicación profunda al estudio de la palabra de Dios. Los esenios se sumergían en las Escrituras con un deseo ardiente de descubrir significados ocultos, de entender profecías y de alinearse con la sabiduría divina. Veían en el estudio una vía para ver más allá de lo superficial y captar los misterios que Dios reservaba para los fieles. En un mundo donde todo está al alcance de un clic, a veces olvidamos el poder del compromiso profundo con lo espiritual. Los rollos nos invitan a regresar a esa profundidad, a buscar más que información, comprensión, transformación, dirección. Su ejemplo nos enseña que siempre hay más que aprender, más sabiduría que alcanzar, y más formas de acercarnos a Dios a través de su palabra. Con sus visiones proféticas, enseñanzas intensas y vida disciplinada, los rollos del Mar Muerto nos dejan un legado vivo, un llamado a vivir con propósito, con esperanza y con una devoción real a las promesas eternas de Dios. Sus palabras, preservadas entre el polvo de Qumrán, emergen hoy para confrontarnos e inspirarnos. Nos recuerdan que la fe no es solo una creencia, es un camino que requiere vigilancia, entrega y disposición a abrazar la verdad divina que Dios ha revelado. Si tú también crees que estamos más cerca de ese reino prometido, coméntalo aquí abajo. Escribe, estoy listo para la luz, y demuestra que aún hay quienes viven con propósito, fe y esperanza.